grabación, que después puedan ustedes repasar la clase. Gracias, ya estamos grabando. Bueno, entonces decíamos que los aspectos negativos de la culpa es pues cuando la conducta se realiza, es una conducta típica antijurídica, pero no hay culpa. ¿Por qué no hay culpa? Bueno, vamos con el primer elemento negativo de la culpa. Déjenme compartir, permítanme. Los delitos culposos obviamente tienen una pena menor, ya lo vamos a ver después, que los dolosos, ¿no? Por eso es importante saber si hubo dolo o culpa, porque pues yo voy a defender a mi cliente. A lo mejor no lo voy a sacar libre, pero sí voy a buscar una pena más benéfica, ¿no? Les estaba yo mostrando la culpa, ¿verdad? Es el vínculo o nexo psicológico entre la conducta típica y antijurídica y el resultado que se produce. Ese es un nexo que está en la mente y que se representa en sus dos formas: culpa o imprudencia, dolo o intención. Así tenemos delitos dolosos y delitos culposos. Delitos dolosos son delitos intencionales, delitos culposos son delitos imprudenciales. Estoy repitiendo un poquito para efectos de la grabación. El dolo entonces tiene tres clases: dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Finalmente la persona tiene el deseo de delinquir y todos son dolo. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiere robar y roba. Eso es dolo directo. Quiere espantar nada más a una persona y le dispara y la mata. Ese es dolo indirecto y va a ser responsable por homicidio. No puede decir es que yo nada más le quería dar un susto. Tú sabes que si le disparas a una persona, siempre estará el riesgo de que la mates, independientemente de que le pegues en la mano o en el pie. Tú sabes, cualquier persona sabe que puedes matar a alguien por dispararle. Y aunque tú alegues y demuestres que solo lo querías espantar, el dolo es directo. Y ahí sí no va a haber mucho cambio en la pena. La pena va a ser alta. Dolo eventual. Dolo eventual es cuando tú quieres realizar una conducta delictiva, pero te das cuenta que pueden pasar cosas o cometer otros delitos que surjan como consecuencia de ese delito que vas a cometer. Y entonces, como el delincuente que va escapando en su vehículo y atropella a otras personas y comete más delitos, y entonces eso es dolo eventual. Y no puede decir como defensa, o si lo dice, no le va a servir el decir, es que yo nada más venía a robar, ¿no? Yo no quería matar al policía, pero él tuvo la culpa porque se me puso al brinco. No, eso no lo va a eximir. La culpa se califica en leve, grave, levísima o gravísima. Eso lo hará el juez atendiendo al caso concreto. Es el nivel de producción o de cuidado de algo previsible o evitable, porque la culpa es una imprudencia. Tanto el dolo como la culpa se tienen que dar antes de la acción, antes de que se cometa el delito, porque están en nuestra mente. No puede ser posterior. Poníamos el ejemplo de la semana pasada de los doctores que manipularon el expediente clínico del niño que murió. Esos doctores no son responsables de homicidio. ¿Por qué? Porque el homicidio se dio antes de que los doctores vinieran a manipular el expediente. Los doctores serán responsables del delito de encubrimiento o los que resulten por la falsedad y el encubrimiento que le están haciendo a su colega, pero ellos no son responsables del homicidio porque tendría que demostrarse que de manera previa todos se organizaron con la intención de matar al niño. Y entonces sí serían responsables por dolo. Bueno, también veíamos para efectos de la clase que se grave culpa con representación y culpa sin representación. Culpa consciente es la culpa con representación, cuando tú te la juegas como mexicano y dices, bueno, pues sí está peligroso, ¿no? Está peligroso acelerarle mucho, pero yo me la voy a jugar, ¿no? Al fin que soy bien macho. Y sé que mi coche está fallando, pero no importa, la llanta no se revienta, todavía aguanta, ¿no? Y se revientó. Entonces tú sabías que eso podía pasar. Y eso te va a hacer un poquito más grave la pena. Culpa inconsciente cuando tú cometes una imprudencia, pero no hay la posibilidad siquiera de que te representes en tu mente que el resultado se podía producir. De todos modos se produce. Bueno, entonces volvemos a los aspectos negativos. ¿Cuándo no va a haber culpa? Cuando hay un estado de necesidad disculpante. Vamos a ver el primer ejemplo. Esto ocurrió, pues en algunos casos que son, digamos que, no muy comunes, pero que llegan a ocurrir, ¿no? Dice aquí un ejemplo es cuando dos personas náufragos, ¿verdad? Se quedan en una sola lancha, ¿no? Una sola tabla.
y a lo mejor, pues, por el estado de necesidad, pues solamente hay un poco de agua, ¿verdad? Ya llevan 2, 3 días ahí. Y entonces uno de ellos le pega al otro, se toma toda el agua y el otro se muere de sed, ¿no? Y entonces ya cuando los encuentran, pues se dan cuenta de esta situación y bueno, pues ahí era un estado de necesidad donde no se le puede exigir a la persona una conducta, por eso se llama inexigibilidad de otra conducta. No le puedes exigir a una persona que está en estas circunstancias, pues otra cosa, ¿no? Que actuar como actuaron, porque era necesario para, pues precisamente, pues para salvar su vida. Y para salvar su vida, a lo mejor tuvieron que sacrificar la del otro, ¿no? Y no lo hicieron con dolo ni con imprudencia, sino que la situación los exculpa. Como decía el presidente, ¿ustedes qué hubieran hecho? Hubieran hecho lo mismo, ¿no? Y aquí pudiera ser el ejemplo, José, el ejemplo que José fue el único que me respondió la imagen que subió el maestro Arturo de ese perro, ¿no? De ese perro que se le fue al policía encima, ¿no? Si bien es cierto que ocurrió en Estados Unidos y que allá son otras leyes, sabemos que allá los policías son muy protegidos, pero si nos vamos a las leyes mexicanas, si eso hubiera ocurrido aquí, pues también es lo mismo, ¿no? Ahora, delitos sí, sí lo hay porque ya hay una ley que protege la vida de los animales. Hay una ley de protección animal donde si tú lo matas, matas a un animal, que sea un animal doméstico, porque también entraría el tema, oiga, y mato una gallina para comérmela, pues no, ¿verdad? Las gallinas, las vacas, pues las matamos para comérnoslas. Pero ahí precisamente, ahí no hay culpa ni hay dolo. ¿Por qué? Pues porque es para comer, porque yo soy carnicero, porque soy tablajero, porque me dedico a criar vacas y las vacas son para eso. Y la ley de protección animal dice a quien prive de la vida un animal o especie viva. Bueno, pues el que mata una gallina sería igual de responsable. Pero ¿por qué no hay culpa? Porque no hay dolor ni hay imprudencia, porque la situación lo es culpa. ¿Qué es la situación? Que es comida, ¿no? Pero si yo mato a un perro como ese tipo que echó al perro en la cazuela, ¿se acuerdan el que echó un perro, lo agarró y lo aventó en una cazuela de manteca, ¿no? Y se murió el perrito ahí? Pues eso sí, es dolo, ¿verdad? Dolo, brutalidad contra un animal, ¿sí? Ahí no hubo un estado de necesidad disculpante. Ahora, volviendo al tema del perro. Por ejemplo, su papá de Caro me ha dicho, y Caro sabe porque ellos conocen mucho de perritos, ¿no? Hay perros que son peligrosos. En el Parque en México llevan muchos perros que pueden atacar a la gente. Y entonces, si alguien, por ejemplo, que se me viene un perro encima, ¿no? Un perro de esos, o se le va encima a mi hijo, sí lo voy a matar. Si traigo un arma, lo mato, como sea, ¿no? Lo mato si puedo, ¿no? Porque hay veces que si no traes con qué, no lo puedes matar. No es tan fácil quitártelos de encima. Un perro así puede matar a 2 o 3 personas, ¿no? Pero suponiendo que traes un arma o que traes una piedra y lo matas, ¿habría conducta? Sí. ¿Típica? Sí. Ahí probablemente aplicaría la legítima defensa. Por eso les decía, hay que leer bien lo que dice el Código Penal respecto a legítima defensa. Pero a mí me gusta más ese ejemplo del perro, si hubiera ocurrido en México, para un estado de necesidad disculpante. ¿Por qué? Porque la situación de que el perro se le fue al policía luego en la pata, no se alcanza a ver bien porque está lejos el video, ¿no? Pero seguramente el policía va a alegar y va a decir es que se me vino a morderme, ¿no? Se le aventó. Y entonces, ¿actuó con dolo el policía? Sí. ¿Lo quería matar? Sí. Pero está exculpado. ¿Por qué? Porque el estado de necesidad que provocó el animal, el ataque que provocó el animal, lo disculpa. De hecho, el Código Civil, más adelante vamos a ver que el Código Civil dice que es lícito matar animales bravíos cuando se revele la posibilidad de un ataque. Un circo, en un zoológico, que por alguna situación se escapen o se caiga
un niño ahí, pues claro que ahí sí lo puedes matar al animal, si es que no vas a estar esperando a ver si se lo come o no al niño, ¿no? Y entonces, aunque haya dolo por matar al animal, vas a estar en un estado de necesidad. Bueno, y el otro caso es la inimputabilidad, que es precisamente, voy a explicar la inimputabilidad. Los inimputables se les llamaba así a personas, y digo se les llamaba porque ahorita con el régimen de derechos humanos que existe, ya no se les puede llamar igual. Inimputables quiere decir que para que una persona sea culpable, vamos a nuestra tablita. Aquí está Lucero. ¿Quién sabe qué me dice Lucero? ¿No está en clase Lucero? Doctor, buenas noches. Estaba en clase, pero desgraciadamente acá donde vivo está lloviendo muy fuerte. Nos fue la luz. Mil disculpas, por favor. Gracias. No, ya ven, Lucerito, se le fue la luz. Bueno, y yo ya le iba a regañar porque no me dijo grabar la clase. No, no es cierto. Bueno, entonces, yo no les expliqué la imputabilidad de manera deliberada por lo que les voy a explicar. Pero para que haya culpa, tiene que haber imputabilidad. El presupuesto de la culpa es la imputabilidad. ¿Qué quiere decir imputabilidad? La imputabilidad es la capacidad que tiene un sujeto de querer y entender su acto. Es la comprensión de la ilicitud del hecho. Se refiere a la mente. Si una persona no tiene desarrollo intelectual suficiente para entender lo que está haciendo y que eso que está haciendo es ilegal, no se le puede exigir responsabilidad penal. Y entonces, anteriormente se les llamaba inimputables a dos tipos de grupos. Número uno, los llamados menores de edad, que ahora ya no es correcto llamarles menores de edad, lo correcto es llamarles niños. Los niños son los menores de 12 años, sean niños o niñas, y los adolescentes. Los adolescentes, que son aquellos que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18. O sea, entre 12 y 17 años. Porque si tienen 18 ya son mayores de edad. ¿Sí? Entonces tenemos que los menores de edad, a los que antes se les llamaba menores de edad, ahora se les llama niños cuando son menores de 12 años. O niñas si son mujeres. Y adolescentes, que es una palabra neutra porque habla del hombre y de la mujer, entre 12 y menos de 18. Estos se consideraban inimputables. Pero ahorita vamos a ver que precisamente en el 2017 entró en vigor una ley que se le llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Los adolescentes que tienen entre 12 y menos de 18 sí pueden ser sujetos de un proceso penal. Ahorita lo vamos a platicar. Es todo un tema, toda una materia. De tal manera que los únicos inimputables, que quiere decir que no se les puede imputar un delito por razón de la edad, son a los niños. A los niños menores de 12 años no se les puede imputar la conducta delictiva. No cometen delito por disposición de la ley, porque son niños. Aunque para que ustedes los identifiquen, pues la ley a veces les llama, la ley civil, que todavía no se reforma, les llama inimputables. Esa es la primera causa, por causa de edad. Y la otra causa son los que también ya no se les debe de llamar, pero todavía se les llama, y ustedes deberán de saber las dos definiciones, interdictos. Así se les llamaba en Roma a las personas que no gozan de su juicio. De hecho, nuestros códigos penales antes decían locos, idiotas, dementes, estúpidos. No son groserías, son enfermedades. En general, las personas que no gozan de su juicio. Sí, así es. Los grupos etarios distinguen a los adolescentes, José. Y ahorita vemos para qué motivo. Ahorita voy un poquito con los adolescentes. Una persona que está mal de sus facultades mentales no puede entender lo que hizo, ¿verdad?
pero sí puede delinquir, sí puede. Un loco, allá en la Álvaro Obregón, un loco le aventó una piedra a un comensal y lo mató. Entonces, hay conducta, la conducta es típica, es antijurídica, pero la persona es inimputable. ¿Por qué? Pues porque está loco. Perdón que le diga así, ustedes no le vayan a llamar así frente a un maestro ni nada, porque los reprueban. Les voy a decir cómo se llama. A los interdictos tampoco, aunque el Código Civil les llama así. La forma correcta de llamarlos conforme a los derechos humanos. A partir del 2011 se reformó la Constitución y se vino toda una cascada de reformas en materia de derechos humanos. No sé si les he hablado de esto, pero de una vez les voy a decir. Ustedes, cuando puedan, yo les pediría que bajen lo que se llaman los protocolos, o mándenme un correo, yo se los mando, pero pues es muy sencillo que ustedes los bajen. Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos protocolos orientan a los abogados, jueces y autoridades a cómo deben de actuar con grupos vulnerables. ¿Qué es un grupo vulnerable? Pues un grupo que debe ser sujeto de tutela especial. Por ejemplo, las personas que tienen pues un género diverso, los migrantes, los niños y adolescentes, aquí está el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. Personas, y aquí viene el nombre correcto de las personas que antes se les llamaba locos o interdictos. Se llaman personas con diversidad funcional, psicosocial, así. Si no quieren que alguien los corrige, los regañe un derecho humanista, ¿verdad? Que le diga, ¿cómo les dices locos? ¿Cómo les dices interdictos? O no quieres quemarte como alguien que no sabe derechos humanos, la palabra correcta es, algunos les dicen discapacitados mentales, sigue siendo discriminatorio. La palabra correcta que van a encontrar ustedes en este protocolo, porque en este protocolo te explica por qué. Por ejemplo, ya no llamarle a un ciego, ahí viene un cieguito, ahí viene un cojito, ahí viene un enano, un enanito. Eso ya no es correcto. En estos protocolos viene la manera de llamarles, de tratarlos. Se llaman personas con diversidad funcional. O sea que sí funcionan, pero de manera diversa, pero ya no es peyorativo ni es insultativo. Como antes a los que no caminaban se les llamaba inválidos. Sí. A los ciegos se les puede seguir llamando ciegos, pero lo más correcto es personas con diversidad funcional visual, con diversidad funcional auditiva a los sordos, con diversidad funcional motriz a los que no pueden caminar, pero ya no se les vaya a ocurrir llamarles locos, para nada, ¿verdad? Porque entonces, como abogados se van a ver mal. Bueno, estos protocolos nada más le damos clic aquí. Por ejemplo, ahorita que preguntaba José Pat del tema de los grupos etarios, y lo descargan. Y aquí les voy a explicar lo que es un adolescente, lo que es un grupo etario, cómo se le debe de llamar. Pero también hay una ley especial, que también si quieren bajarla, se llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ahorita la voy a abrir, aquí la tengo, porque esa materia la doy en la maestría y en el doctorado. Y se llama, para los cuates se llama Justicia para Adolescentes, ese es el nombre, pues cortito, ¿verdad? El nombre que le decimos así de manera rápida, que está Justicia para Adolescentes. La ley que regula la justicia penal para los adolescentes es la Ley Nacional de Justicia, aquí está. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Yo no sé cómo le hace uno, pero ojalá que ustedes adquieran esa habilidad. A mí me parecía imposible, pero a veces la necesidad y el hambre lo hacen a uno ser muy rápido en el aprendizaje. Por ejemplo, una ley de esta, no estoy presumiendo, porque a mí me daba hueva y decía, no, hombre, pues esto no lo leo ni en un año, ¿no? Esta ley trae, a ver, déjame ver cuántos artículos, 266 artículos, que son, ¿cuántas páginas? Déjenme ver. Alrededor de 60 páginas, ¿no?
Esto ahora sí que cuando comes de eso y vives, te lo lees en mediodía. En mediodía ya acabaste, ¿no? Agarras tu marcador y le vas marcando y aprendes rápido porque la necesidad es canija, ¿no? Pero bueno, pues cuando no tienes la necesidad y te da flojera, pues ahí vas a llegar al artículo segundo y ya te vas a estar durmiendo. Por ejemplo, aquí el artículo tercero dice quién es un adolescente. Un adolescente es una persona que tiene entre 12 años y menos de 18. Luego viene, por ejemplo, lo que decía el abogado José, el maestro José. Grupo etario 1, personas que tienen entre 12 años y menos de 14. Entre los adolescentes hay 3 grupos, todavía se dividen en 3. El grupo etario 1, el grupo etario 2, que son personas que tienen entre 14 y menos de 16, y el grupo etario 3, que tienen entre 16 y menos de 18. ¿Por qué creen que se dividen así? Pues ¿por qué? Porque los psicólogos han determinado que la evolución mental va pasando por 3 etapas, en general. No todos evolucionan igual, pero en general la ley ha determinado que los del grupo etario 1 pues son chavitos todavía que no están muy desarrollados de su mente, ¿verdad? Y por lo tanto la pena va a ser menor para los del grupo etario 1. Incluso en esta ley van ustedes a ver que los del grupo etario 1, o sea, entre 12 y menos de 14, no se van a quedar presos. Sí se les va a seguir un juicio. Sí van a tener una medida de seguridad y una responsabilidad penal, pero no van a quedar presos. Los que van a quedar presos son los del grupo etario 2 y los del grupo etario 3, es decir, a partir de los 14 y menos de 18. Pero la pena va a ser mayor todavía para los del grupo etario 3, porque ahí les va. Las penas son las siguientes en materia de justicia para adolescentes. Para los muchachos del grupo etario 2, o sea, 14 años cumplidos, de 14 a 15, o sea, menos de 16, la pena máxima que les pueden poner son 3 años. Es la máxima. No hayan hecho lo que hayan hecho. Si mataron, robaron, secuestraron, la pena máxima son 3 años de internamiento. Ahí no se llama prisión. Y en el caso de los grupos, del grupo etario 3, que tienen 16 y 18, la pena máxima que se les puede poner es de 5 años. 5 años. De tal manera entonces que van a quedar privados de su libertad de los 18 a los 23 años. Y entonces, pues, y los niños y niñas, artículo 4, son los que tienen menos de 12 años y ellos están exentos de toda responsabilidad penal y solo les quedará la responsabilidad civil, que es la reparación del daño, pues que pudiera reclamarse a sus padres y tutores. Entonces, los únicos inimputables, realmente inimputables al 100%, son los niños, o sea, los menores de 12 años. Porque a esos no se les puede exigir, ¿por qué? Porque no son imputables, no se les puede imputar un delito. Y entonces, pero no quiere decir que no queden exentos de la justicia. Van a quedar exentos de la justicia para adultos, pero van a llevar un juicio especial con un juez especial que se llama juez de adolescentes. Y ese es otro tema, donde la pena máxima, ya les dije por dónde van. Esto de lo que les estoy hablando, pues es todo un curso, ¿no? Que a lo mejor lo vamos a llevar aquí, ¿verdad? Hay que ver todo esto, cuáles son las penas, los principios que rigen, etcétera, etcétera. Es todo un curso. Déjenme cerrar esto. Bueno, ahorita lo que nos interesa saber es lo que es la inimputabilidad, y ya vimos el primer tipo de inimputables son los niños. El segundo tipo son las personas con diversidad funcional. Porque una persona que está mal de sus facultades mentales, pues no puede actuar con culpa ni con dolo, porque no sabe, está loquita, ¿no? Y por lo tanto no puede ser responsable del delito. ¿Estamos? Así fue como yo lo estudié cuando yo era joven. Pero resulta que hay un pequeño problema y por eso yo no les había hablado de la imputabilidad. No es un problema, sino algo que ocurrió en la ley. Cuando entra el Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, después de que durante 100 años nosotros habíamos estudiado que cuando una persona es inimputable, por ejemplo, se trata de una persona con diversidad funcional mental, un interdicto, lo que pasaba es que desde el Ministerio Público decía, pues esta persona está mal de sus facultades mentales y no es imposible seguirle un juicio penal. ¿Por qué? Pues porque está mal de su cabeza y entonces no hay delito.
porque no hay culpa, no pudo actuar con dolo. Si mató, robó, lo que haya hecho, no es responsable, no tiene culpa, porque la inimputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad, porque la culpabilidad es psicológica. Y si tú no estás mal de tu cabeza, no puedes actuar con dolo, con culpa. Para que tú puedas ser culpable de dolo o de imprudencia, tienes que estar bien de tus facultades para saber y entender lo que hiciste. Por eso la culpa se dice que es un vínculo psicológico entre el querer y el resultado. Y si tú no estás bien de la mente porque seas un niño, que todavía no tienes el desarrollo, o porque eres una persona con diversidad funcional mental, llámese loco, pues no eres responsable porque no sabes lo que hiciste. Pero resulta que surge el Código Nacional de Procedimientos Penales en el año 2017 y se introduce un capítulo que antes no existía. Y ustedes pues no les va a tocar aprender el cambio o entender el cambio, sino aprenderlo así como viene. Nosotros tuvimos que asimilar el cambio, porque para nosotros una persona interdicta no había delito y se acabó, quedaba exenta de toda responsabilidad. Y entonces esa persona la mandaban al psiquiátrico sin haber un juicio previo. No tenía por qué haber juicio, ¿para qué? Si estaba loco, ¿qué le ibas a exigir a través de un juicio? Que el juicio penal se le llama juicio de reproche, así se le llama en la doctrina. ¿Por qué? Porque en ese juicio pues se le va a reprochar por qué actuó de manera distinta a como le impone la ley y la sociedad, y se le va a poner una pena. Pero aquí no puede haber juicio de reproche, pero ocurre que entra el Código Nacional en el año de 2017 y se introduce un capítulo, artículo 414, que dice procedimiento para inimputables. Y a partir de ahí, dice la ley que si se presentan indicios de que la persona es inimputable, se practicarán peritajes para ver si realmente está mal de sus facultades mentales, si esa enfermedad es permanente, transitoria, si él se la provocó o no, pero de todos modos el juicio continúa. O sea que ahora sí se va a llevar todo el juicio a un inimputable, aunque esté inimputable. Estoy hablando de los loquitos. Los adolescentes van a tener un juicio también cuando tengan 12 y menos de 18, pero ese juicio va a ser regulado por otra ley, que ya vimos, que se llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. ¿Qué pasa con los loquitos? Bueno, artículo 400, perdón que les diga así, pero es para que me entiendan, pero ustedes no lo vayan a hacer, ya no se les dice así. De hecho, eso yo no lo digo en mis clases de maestría ni doctorado, porque me crucifican los alumnos, ¿verdad? Más que estamos en la época de cristal, entonces, bueno, las personas con diversidad funcional mental, ya me entienden a quién me refiero, van a ser juzgadas, pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué, maestro? Pues eso es injusto. Es injusto porque no saben lo que hicieron. ¿Cómo que los van a juzgar? Sí, porque antes lo que se hacía era inmediatamente que se detectaba que estaban mal de sus facultades mentales, se les excluía de la justicia y se les mandaba al psiquiátrico, ¿no? Y a lo mejor ahí se podían hasta morir. No había juicio. A ver, vamos a ver si a alguien de aquí se le ocurre. A ver si, a lo mejor, bueno, que no sea José, porque José ha sido mi alumno de maestría y doctorados. José es un doctor en Derecho. Y él sí sabe, porque además es fiscal, ¿no? Pero a ver, los que no son especialistas. ¿Por qué creen que ahora, desde el 2017 para acá, sí se les puede llevar a un procedimiento a los inimputables? ¿Qué será, que ya se descubrió que sí saben lo que hacen? No, ¿verdad? Por ahí no va. A ver, alguien que se le ocurra cualquier cosa, hombre, no importa. Es nada más para saber si están vivos. Pues tal vez porque, bueno, no sé, a lo mejor estoy errado, pero se me Está ocurre bien, adelante. Sí, adelante. que personas que sí saben lo que hacen, los inducen aprovechándose de esa vulnerabilidad, ¿no? Ándale, por ahí va. A un inimputable, a un loquito, no le van a seguir un juicio para ponerle un castigo, porque no sabe lo que hizo. Pero ese juicio va a ser, Arturo, para ponerle una medida de seguridad que antes se la ponía el Ministerio Público y ahorita ya no.
ahorita se la va a poner un juez. Y para eso hay que seguirle un juicio, porque como dice Arturo, ¿qué tal que esa persona, loquita, mató a alguien, pero ese alguien al que mató era un tipo que lo iba a violar? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros antes? Antes lo que hacíamos era discriminarlo y decir, como está loco, no le vamos a seguir juicio. Y entonces que se friegue, ya es culpable, ¿no? Y lo mandamos a un psiquiátrico. No lo metemos a la cárcel, lo mandamos a un psiquiátrico. Ahora lo que se tiene que hacer es un juicio para ver primero si realmente la persona hizo lo que están diciendo que hizo. Y luego vamos a ver si de veras está mal de sus facultades mentales. Y luego vamos a ver qué medida de seguridad le vamos a poner. Pero ya no va a ser el Ministerio Público el que lo va a hacer. Ya va a ser un juez. Entonces, ahora lo que hacemos es darle acceso a la jurisdicción. Y eso va a tener un abogado que lo va a representar. Y al final del juicio no le van a poner una pena, sino una medida de seguridad para su propia protección y la protección de los demás. Vamos a ver un ejemplo. Esto es novedosísimo. Bueno, a nosotros tiene 8 años de que es nuevo, porque antes nosotros, yo cuando estudié, a mí sabíamos que una persona, y practicábamos que una persona así, pues simplemente no hay juicio y se acabó, quedaba inmediatamente a disposición de las autoridades sanitarias. Pero a partir del 2017, que entra el Código Nacional, a las personas interdictas ya se les pueden seguir el proceso, de acuerdo al artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a ver ejemplos. Un ejemplo, un juicio a una persona interdicta. En materia civil todavía se les sigue conociendo así como interdictos, pero ya no es muy correcto. Vayamos aprendiendo el nuevo modelo. Miren, la Suprema Corte incluso se ha ido pronunciando de manera distinta a como antes ocurría, ¿no? Miren, por lo que dice la Corte después de que entraron los derechos humanos. Una mujer con discapacidad mental, o sea, una mujer que fue declarada loca o en estado de interdicción, se le suspende la patria potestad de su hija. Su hermana se designó como tutora, ¿verdad? Porque a ella le dijeron, pues está interdicta y le quitaron a su hija. En el 2013, después de que entra la reforma de los derechos humanos, luego de 9 años de que según estaba loca, la mujer promueve un amparo. La mujer, la supuesta loca, y dice, no estoy loca. Como la canción de Gloria Trevi, ¿verdad? No estoy loca. Y se demuestra que efectivamente no estaba loca. Y que se le violó su derecho a audiencia. Porque antes, como estaban locos, no podían ni siquiera ir a juicio, ni siquiera eran escuchados, ni siquiera tomaban parte. Y la Corte dijo no. Y declaró inconstitucional la declaratoria de interdicción. Si no hay un estudio previo donde la persona asista o el juez asista y se demuestre científicamente que la persona efectivamente está en un estado mental de esa situación, pero no nada más porque sí, porque esa herramienta era utilizada para violar los derechos humanos de una persona. Hay hasta películas, hay una película viejita que se llama Los renglones torcidos de Dios, que es real. Mucha gente cuando quería despojar a los padres y todo, los declaraba locos y ni estaban locos para quitarles todo, ¿no? Entonces, aunque estén locos, tienen derecho a audiencia. Se impugnaron los códigos civiles que hablaban del tema de interdicción y la Suprema Corte determinó amparo, ¿verdad? Concedió el amparo. ¿En qué sentido? En que la persona, se le violaron sus derechos a la persona, a la señora. ¿Por qué? Porque los juicios que involucren personas con diversidad funcional se deben de seguir las siguientes reglas, que no se siguieron o no se seguían antes de la reforma. Yo estudié en el 94 y esto no existía. Un loco es un loco y se acabó. Y ahorita no, ahorita hay muchas reformas en materia de derechos humanos. Número 1, protección de su dignidad. Número 2, tienen derechos y personalidad jurídica.
Nada de que no son interdictos, no tienen personalidad. Claro que sí tienen derechos y también pueden hacerlos valer por sí mismos. Se les debe respetar el debido proceso. Tienen derecho a participar en un juicio. Por eso, entonces, ya se explica por qué se creó un proceso especial para interdictos. No para castigarlos, sino para poderles brindar el acceso a la justicia, que antes se les negaba por el hecho de ser interdictos y entonces se les estaba discriminando. Las personas con discapacidad tienen derecho a alegar y probar lo que les convenga de manera directa, y eso no se satisface con lo que diga su tutor o su representante. Ellos pueden hablar por sí mismos. Y esto lo explico porque entonces decía aquí la Corte que se viola su derecho humano cuando no se respetan esos derechos. Y entonces todo juicio o acto que se haya dictado bajo esas premisas será declarado nulo por violación de derechos humanos. Me faltó este último que dice, no basta con que vaya el tutor o el padre a declarar o a participar, si no se les da el derecho de audiencia, se viola su derecho a la igualdad, aunque sean interdictos, ¿ok? Bueno, vámonos entonces ahora sí al ejemplo. El día 25 de agosto, interveniente en términos del artículo 58. Este ya es un juicio oral. Un juicio oral al que se llega después de un procedimiento. Todavía no estamos en la clase de procedimiento o juicio oral, pero les voy a mostrar las etapas que vamos a estudiar después en el siguiente curso, ¿no? Un juicio oral tiene varias etapas. Esta es la etapa de investigación, la etapa intermedia, y esta es la etapa de juicio. Es la última etapa a la que van a llegar después de haber pasado todas estas etapas. Esta persona ya está en juicio. Quiere decir que ya pasó todas estas etapas y de todos modos se le siguió todo el proceso como debe de ser, aunque está en estado de interdicción. Vamos a ver entonces la etapa de juicio brevemente. El Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Ustedes recuerdan que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de sonido, videos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contra el decoro o afectar el desarrollo de la presente audiencia. En caso de hacerlo, se harán acreedores de alguna de las medidas previstas por el artículo 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir a los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento, juez presidente, abogado Daniel Espinosa Rincón, juez relator, abogado Damián Campos García, juez tercer interveniente, abogado Enrique Espinosa Niño. Buenos días, tomen asiento, por favor. La etapa de juicio se lleva por parte de 3 jueces. Bueno, ahorita lo que está pasando, bueno, con todas esas cosas que ustedes han escuchado, hay lugares donde solamente hay jueces de juicio, nada más uno, por las cuestiones de recursos. Pero cuando empezó el modelo, y en algunas entidades, dependiendo de cada entidad federativa, los juicios son por un tribunal, o sea, por 3 jueces que toman decisiones por votación. Pero también van a encontrarse con juicios de un solo juez unipersonal. Pero un tribunal de enjuiciamiento es distinto a un juez penal de control. El juez de control va a llevar las 2 primeras etapas, la de investigación y la intermedia, la etapa de juicio va a ser llevada por un juez o tribunal de enjuiciamiento, como es el ejemplo que estamos viendo aquí. Como ya lo señaló la señorita encargada de sala, vamos a proceder al desahogo de una audiencia de debate de juicio oral dentro de la causa penal 225/2015, que se instruye en contra del acusado Víctor Garibay Rojo, Víctor Manuel Garibay
rojo, por el delito de parricidio previsto por el artículo 223 del Código Penal del Estado, perpetrado en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Baltasar Garibay Rojo. A este señor se le está acusando de parricidio. El parricidio es una especie de homicidio agravado. ¿Por qué agravado? Porque el parricidio, de acuerdo al Código Penal del Estado de Jalisco, se comete cuando una persona priva de la vida a otra, pero no a cualquier persona, sino a un pariente ascendiente o descendiente o colateral en primero o segundo grado. Este señor privó de la vida a su hermano, mató a su hermano. Entonces no es un homicidio simple, sino que cae en el tipo penal de parricidio. ¿Por qué? Porque por la cuestión del parentesco se agrava. Bueno, seguimos. Así, siendo el día 25 de agosto del año 2015, fecha señalada en el auto de apertura de juicio oral de fecha 9 de junio del año 2015 y complementario del 24 de julio de 2015, se procede al desahogo de la audiencia de conformidad a lo dispuesto por los artículos 349 y 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Encargada de sala, existe representante de los medios de comunicación y periodistas. Así es, su señoría, contamos con presencia de medios de comunicación en la sala. Muy bien. Señores periodistas y representantes de medios de comunicación, me dirijo hacia ustedes. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene que abstenerse de grabar y transmitir la presente audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Código Nacional en relación a derechos fundamentales que se encuentran de por medio. El primer derecho fundamental es el del acusado Baltasar Garibay Rojo, previsto por el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción 1 de la presunción de inocencia. Asimismo, a no ser expuesto al público de conformidad al artículo 113, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es correlativo al artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este es un juicio a una persona especial, y por eso se deben de tutelar de mayor medida sus derechos humanos. Les voy a explicar algo muy importante. Pongan toda la atención, porque esto también es clase de doctorado. Esto es doctorado, pero ustedes se van a adelantar y lo van a entender. Hay un tema que se llama la proporcionalidad de los derechos humanos. ¿Qué es la proporcionalidad? Bueno, yo tengo los derechos que marca del artículo primero al artículo 33 de la Constitución. Hay diversos derechos humanos que ustedes ya deben de haber leído. Bueno, supongo que ya leyeron su Constitución, como les he dicho. El artículo 3 habla de la educación. El artículo 9 habla de la asociación. Yo me puedo reunir y asociarme. Libertad de circulación, artículo 11. Algunos dicen 11º, pero creo que ya no se decía 11º, sino 11. Bueno, yo tengo libertad de circulación, ¿verdad? Eso dice la Constitución. Eso es moverme dentro del territorio nacional sin ningún límite, ¿no? Pero no me puedo ir a meter a la casa de Carolina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un límite. Todos los derechos humanos tienen un límite. Y ese límite está en el derecho de otros. Y entonces, para determinar hasta dónde llega el derecho de uno, tenemos que hacer una proporción. Ahora, en este juicio que estamos viendo, está diciendo el juez, ¿hay medios de comunicación? Sí. Bueno, los medios de comunicación, de acuerdo al artículo 6 y 7, tienen el deber y el derecho de informar, ¿sí? Porque para eso es la libertad de expresión. Los juicios orales son públicos, ¿verdad? Para que entre el público. Pero aquí hay un pequeño problema. Que el derecho de información y de libertad y todos los que estoy mencionando chocan ¿con cuál? Con el derecho de una persona con diversidad funcional mental, cuya identidad, igual que la de un niño, debe ser protegida. Y entonces el juez tiene que tomar las decisiones necesarias para que no se violen derechos humanos de esa persona sin perjudicar los derechos de los medios de comunicación. Y entonces hace un criterio o un test de proporcionalidad. Vamos a ver cómo lo hace. Asimismo, no se debe de publicar el nombre de la víctima,
dado a que se atenta contra la dignidad humana, es decir, base y condición de todos los derechos fundamentales previstos por el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción quinta, en relación al artículo 109, fracción sexta y 26 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la misma manera, no se puede publicar el nombre de testigos y peritos en la medida en la que ellos manifiesten su deseo de reservar sus datos personales, de conformidad al artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo lo anterior por existir la obligación para quien esto resuelve en relación al artículo 6, apartado a fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se les aclara que dicha medida no atenta contra el derecho de difusión o prensa previsto por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni tampoco constituye censura, porque como tal, siendo un derecho fundamental, la difusión o prensa, como todo derecho fundamental, no es absoluto, ya que tiene límites y restricciones, y entre otros es el respeto a derecho de terceros, así establecido en criterio jurisprudencial de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, no constituye censura. Ese es el trabajo de los jueces, hacer interpretación constitucional, porque la ley no dice nada, la ley dice los juicios son públicos. Sí, pero espérame, ¿tiene derecho a entrar a los medios? Sí, pero no pueden revelar la identidad ni grabar nada, porque hay una persona ahí que está protegida también por la Constitución. Entonces, los jueces dan las indicaciones y hacen lo que se llama control de constitucionalidad en protección de los derechos humanos. Acaban ustedes entonces de ver en su máxima expresión precisamente un control de constitucionalidad, donde el juez dice, si bien es cierto que ustedes como periodistas tienen el derecho y el deber de informar, también tienen que detenerse de no dar el nombre ni la imagen de este señor, porque este señor está protegido también por la Constitución. Entonces yo ordeno, ¿verdad?, que se tomen las medidas necesarias para que no se difunda ni su imagen ni su nombre. Y ustedes podrán estar aquí, pero no pueden grabar ni pueden difundir nada. Y eso no constituye censura, ni estoy violando su derecho a la difusión, porque hay un derecho más importante que me lo impide. Y así todos los derechos humanos, todos tienen un límite. El que ustedes me digan, por ejemplo, si yo tengo derecho a la educación pública gratuita, bueno, sí, pero siempre y cuando cumpla con los requisitos que marca la ley, ¿verdad? Tengo que tener un acta de nacimiento, tengo que estar registrado, tengo que estar legalmente en el país o no, en fin, para poder acceder a la educación pública gratuita, para tener un trabajo, todo derecho humano tiene un límite, incluso hasta la vida, ¿no? Porque si yo ando cometiendo delitos, si ando matando y robando, pues el que yo mate o robe tiene todo el derecho de matarme en legítima defensa, ¿no? Y no le va a pasar nada, o digo legalmente hablando, porque lo hizo autorizado por la ley. ¿Por qué? Porque yo fui el agresor. Bueno, seguimos. Dentro de su trabajo, hacer la publicación del evento que acontece el día de hoy y de los hechos que se narran en la presente audiencia, pero abstenerse de dar datos personales de las partes. Ustedes como periodistas pueden hacer su trabajo, pueden estar aquí, pueden informar, pero no van a dar ni imágenes, ni van a grabar nada, ni van a dar el nombre de esta persona, porque si no, los voy a sancionar. Y de los intervenientes. Procedemos a la individualización de las partes. Solicito nombre, domicilio y formas para recibir notificaciones. Del lado de la representación social. Buenos días, miembros del Tribunal de Enjuiciamiento. Abogada Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, agente del Ministerio Público de Litigación Oral con datos y formas de notificación. El Ministerio Público es la parte acusadora, ¿verdad? La parte que acusa en un sistema acusatorio, pues es el que imputa el delito. Debidamente registradas en la administración de este tribunal. ¿Y me acompaña? Gracias, licenciado. Buenos días, señores jueces. Abogado Mario Eduardo Fuentes Barajas, agente del Ministerio Público adscrito al área de litigación oral, con datos y formas de notificación previamente registradas ante este tribunal. ¿Acompaña? Sí, gracias. Buenos días. Su servidor, el licenciado Guillermo Osvaldo Flores Tobar, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional, con acreditación, domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones
también ya debidamente registrados ante el administrador de salas de este tribunal oral. Buenos días. Muy bien. El Ministerio Público, en torno al derecho de los ofendidos, en términos del artículo 108 del Código Nacional de estar presente, le pregunto, ¿fue debidamente notificado, manifestó su derecho de estar presente? Sí, su señoría, tomando en consideración que en esta causa penal a quien le resulta la calidad de ofendida es a la señora Elisa Rojo, madre tanto del acusado como de la víctima, la cual es una señora de 91 años, y personalmente... La víctima indirecta es una señora de 91 años, Arturo. O sea, la mamá de estos dos. Este que está aquí mató a su hermano en presencia de la mamá. La víctima directa es el hermano muerto. La víctima indirecta es la mamá, porque perdió a su hijo. Entonces la señora tiene 91 años de edad. Tiene derecho a ser llamada a juicio, a estar presente para que se le administre justicia. Pero yo preguntaría, dada su edad y condición, ¿se le puede llevar a fuerzas? Pues claro que no, ¿verdad? Porque además es una señora grande y porque además los dos son sus hijos. Entonces, si ella quiere, puede ir. Hay que notificarla. Pero si no quiere o no hace uso de ese derecho, no se le puede obligar. Y eso es lo que está pasando ahorita. Verifiqué que haya sido debidamente notificada, pero ella y sus familiares me informaron que por las condiciones de salud y por su dificultad para caminar, ella prefería no estar presente el día de hoy en esta audiencia y me encargaré personalmente de informarles el resultado de la misma. ¿Tienes algo que manifestar sobre el tema? Oh, su señoría. Muy bien. En términos del artículo 82 y 89 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene por legalmente notificado y manifestado su deseo de no asistir a la audiencia, conocimiento que hace de este órgano jurisdiccional el representante social. Todas las decisiones que se toman en juicio, como ven ustedes, deben de estar debidamente fundadas y motivadas. La fundamentación es el artículo que respalda lo que están decidiendo. Hay artículos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que dicen que la víctima no está obligada a ir. También hay artículos en la Ley General de Víctimas donde no podemos revictimizar a la señora, etcétera, etcétera. Y entonces el juez dice, con fundamento en tales artículos y atendiendo a la situación especial, esa es la motivación, la edad de la señora, que ya se le notificó y que nos está manifestando el Ministerio Público que sus familiares decidieron que lo mejor para la señora era no estar ahí. Entonces el juez va a tomar una decisión fundándola y motivándola, que es lo que está haciendo ahorita. Con base en tal fundamento y tal circunstancia, va a tomar una determinación. Sesión de esta sala. ¿Acompañar? Autorización de las partes. Solicito nombre, domicilio y formas para recibir notificaciones. Domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones, también ya debidamente registrados ante el administrador de salas de este tribunal oral. Buenos días. Muy bien. El Ministerio Público, en torno al derecho de los ofendidos, en términos del artículo 108 del Código Nacional de estar presente, le pregunto, ¿fue debidamente notificado, manifestó su derecho de estar presente? Sí, su señoría, tomando en consideración que en esta causa penal a quien le resulta la calidad de ofendida es a la señora Elisa Rojo, madre tanto del acusado como de la víctima, la cual es una señora de 91 años, y personalmente verifiqué que haya sido debidamente notificada, pero ella y sus familiares me informaron que por las condiciones de salud y por su dificultad para caminar, ella prefería no estar presente el día de hoy en esta audiencia y me encargaré personalmente de informarles el resultado de la misma. ¿Tienes algo que manifestar sobre el tema? Oh, su señoría. Muy bien. En términos del artículo 82 y 89 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene por legalmente notificado y manifestado su deseo de no asistir a la audiencia, conocimiento que hace de este órgano jurisdiccional el representante social. Del lado de la defensa, nombre, domicilio y formas para hacer notificaciones, por favor. Gracias, señor. Maestro en Derecho Ramón Luis Moreno, defensor público de la Responsabilidad Social del Estado de Jalisco, con datos y formas de notificación debidamente registrados en la administración de esta sala. Dice el artículo 418
del Código Nacional de Procedimientos Penales, 414, permítanme un segundo. Dice que cuando una persona, dice el artículo 414, que si en el curso de la audiencia aparecen indicios de que la persona pues tiene una discapacidad mental, sí, la audiencia continuará con las mismas reglas, pero se proveerán ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Decisiones que va a tomar el juez, porque esta persona no es normal, está con una diversidad funcional y tiene el juez que tomar decisiones para hacer efectivo el derecho de igualdad que marca el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, todas las personas tendrán la misma oportunidad, el mismo trato para sostener acusación o defensa. No se admite ninguna discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, ni ninguna otra que atente contra la dignidad humana. Las autoridades, o sea, los jueces, velarán porque las personas en estas circunstancias sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad. No es lo mismo igualdad que equidad, creo que lo vimos alguna vez cuando vimos Introducción al Estudio del Derecho. La igualdad es una injusticia, porque yo no puedo tratar igual a los desiguales. Una mujer no es igual a un hombre, porque un hombre no se embaraza. Entonces no son iguales. Ante la ley, sí, dice la Constitución, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, o sea, sí tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero en realidad sustantivamente no son iguales. Entonces la igualdad es tratar igual a todos y eso es una injusticia. Esa es la peor injusticia que puede haber. Los romanos la resolvieron hace 2000 años con una frase que se llamó la praecepta iuris. La praecepta iuris es la precepta del derecho o justicia. ¿Qué es la justicia? Y los romanos dijeron, justitia est constant et perpetuat voluntas sunt quici tribuendi. A nosotros sí nos hacían aprendernos eso, ¿eh? Yo debería de hacerlos para que aprendan. Darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la justicia, perdón, esa es la equidad. Y es muy distinta a la justicia. Si alguien trabaja, que cobre. Si alguien se porta bien, pues que tenga un premio. Si alguien estudia, que le den un título. Si alguien no trabaja, que no coma. Cada quien lo que le toca. Si alguien se porta mal, pues tendrá que pagar por lo que hizo. Eso es la equidad. Y esa es la verdadera justicia, no la igualdad. Porque igualdad es todos parejos. No, pues todos parejos, no. Cada quien lo que le toca. Eso se llama equidad. Bueno, entonces dice el artículo 10 que en caso de personas con discapacidad deberán de preverse ajustes razonables al procedimiento. ¿Qué es un ajuste razonable? Pues un ajuste que tendrá que hacer el juez precisamente para evitar que haya una desigualdad. Ahorita vamos a ver un ajuste razonable. Buenos días, abogado Moisés Efigenio Aguilar, defensor público dependiente de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, con datos y formas de notificación debidamente registrados en este tribunal. Muy bien. ¿Abogados ya habían aceptado y protestado el cargo conferido o ya se les había designado por parte del tribunal? Sí, su señoría, ya habíamos contestado el cargo conferido. ¿Ambos? Así es, señor. Gracias. Abogado, le acerca el micrófono al acusado, por favor. Señor, ¿me puede dar su nombre, por favor, al micrófono? Víctor Manuel Rivero, secretario presente, donde estoy en lugar de entendimiento. Diga, lo que ustedes están diciendo, estoy en lo que dijeron, de que aceptaron a lo que es, lo que quieren hacer, a esa Permítame, señor Víctor Manuel. ¿Me entiende lo que está pasando en este momento? ahorita estamos todos naturales, estamos en paz. ¿Sabe lo que está sucediendo el día de hoy, señor Víctor Manuel? ¿Sí? Señor, ¿me da su nombre, por favor?
Buenos días, doctor Abelardo Barriga Figueroa, coordinador del reclusorio Zona Sur. Abelardo Barriga Figueroa. tomando en consideración las preguntas que se acaba de hacer al acusado y la ambigüedad con la que se dirige a las mismas, se hace constar que en el auto de apertura a juicio oral de fecha 9 de junio del 2015, emitido por la jueza de control Lourdes Angélica Delgado Álvarez, se estableció que el acusado presentaba una sintomatología de un episodio psicótico técnicamente diagnosticado como trastorno esquizofreniforme orgánico, también llamado psicosis de epilepsia, así como un trastorno debido al consumo de alcohol denominado síndrome de dependencia. Con eso, en el sistema anterior hubiera sido suficiente para no seguir el juicio. Pero se reforma la ley y entonces ahora se le siguió todo un juicio, pero no para castigarlo, sino para tutelar sus derechos humanos y dictarle una medida de seguridad. Y eso no lo estoy inventando yo, sino que está aquí, miren. En el artículo 414 está la justicia para personas con diversidad funcional mental y precisamente en su parte final es el artículo 414, 415, 416 habla de ajustes al procedimiento y al final dice: comprobada la existencia del hecho que la ley señala como delito y que el inimputable intervino en su comisión, ya sea como autor o partícipe, sin que a su favor opere alguna causa de justificación. O sea que al inimputable también le aplica la teoría del delito. Puede ser que no haya habido conducta y le estén echando la culpa. Bueno, si se resuelve que sí participó y que no está justificada su conducta, el tribunal resolverá que hay base suficiente para la imposición ¿de qué? De una medida de seguridad, no de una pena. Técnicamente no lo van a castigar, lo van a poner en un lugar seguro, que muchas veces puede ser un centro, en este caso pues es un tipo que mató al hermano, ¿no? No lo van a poder poner en un hospital normal porque va a matar a todos, ni regresarlo a la casa con la mamá porque va a matar a la mamá. Entonces en los centros penitenciarios hay pabellones para enfermos mentales que están privados de su libertad, pero con la demás población, si están en áreas especiales. Eso ya lo determinará el juez. En estos momentos le pregunto, Abelardo Barriga, ¿el señor acusado está en condiciones de entender lo que sucede en esta audiencia? Actualmente, parcialmente está ubicado en la realidad. ¿Entiende la trascendencia del acto entonces? Parcialmente la entiende. Parcialmente. Con lo que acaban ustedes de oír, ahorita que lo que le preguntaron a él, con el dictamen que está dando el perito y lo que leyeron ahorita, ustedes como jueces, ¿qué van a determinar? Para mí no entiende, no puede ni hablar, no sabe ni. Ahora, la ley establece que en una audiencia tiene que estar presente el acusado para defenderse. Bueno, ¿es necesario en este caso que esté él ahí? Pues no. Van a ver por qué. Ministerio Público en torno el ajuste al procedimiento. Aquí viene el ajuste al procedimiento en defensa de sus derechos humanos, su protección. Al artículo 56, 379, último párrafo, y 416 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecido en el auto de apertura a juicio oral, donde se había determinado que no era necesaria la presencia del acusado precisamente por su estado de salud y se había determinado la ausencia del mismo sin atentar con el derecho fundamental a presenciar el juicio. Le pregunto, ¿tiene algo que manifestar? Sí, señoría. Esta representación social es muy respetuosa precisamente de que Víctor pueda presenciar el juicio que se sigue precisamente por los hechos que se le atribuyen. A ver, ¿por qué es necesario que una persona acusada presencie el juicio? Que esté presente, a fuerzas tiene que estar, ¿no? Pues para que sepa, entienda, para que se pueda defender por sí o por su abogado. ¿Esta persona entiende? ¿Se puede defender? No tiene caso que esté ahí porque además se pone en riesgo.
Miren. Solamente que el médico nos acaba de referir que entiende parcialmente, es decir, él no va a comprender en su totalidad lo que pasa el día de hoy. Y lo que más preocupa a esta representación social, que aparte de dictaminarse en ese dictamen psiquiátrico, valga la redundancia, el tipo de trastorno que él presenta también se asentó, el periodo psicótico por el cual el acusado estaba atravesando no ha quedado en revisión, es decir, que se encuentra activo y que él pudiera ser una persona peligrosa para sí mismo y para los demás. Entonces, yo solicitaría por la seguridad de Víctor que sea retirado de la presente audiencia y que siga siendo representado para todos los efectos legales por la defensa, pues aunque aparentemente se encuentra medicado, nosotros creemos que no habrá dictamen en contrario que hable respecto si ya se redujo el riesgo por el estado psicótico que él estaba cursando, por lo tanto sería peligroso que él permaneciera aquí, porque incluso una simple lapicera podría ser suficiente para que él se autolesionara. ¿Es cuánto? Bueno, la pregunta aquí, la pregunta técnica es, permítanme. Permítanme. El Ministerio Público se supone que es el que acusa, ¿no? Debería de ser su contrario. Esto que está pidiendo es en beneficio de la persona acusada. ¿Qué no le correspondería al abogado? Bueno, la respuesta es a cualquiera de los dos. Porque dice la Constitución que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tendrán la obligación de proteger derechos humanos. El Ministerio Público, además de ser un órgano de acusación, es un representante social. Entonces está totalmente legitimado para pedir también y obrar a favor del propio imputado y de su seguridad. Por eso no está fuera de lugar la petición que está haciendo, que más bien correspondería a su defensa, pero bueno, los defensores son especializados en este tipo de materias y deben de entender eso, pero si no lo entienden, entonces se va a someter a un debate, porque los juicios orales se dan mediante contradicción o debate, y si no estuvieran de acuerdo tendrán que decir por qué y su fundamento, y el juez decidirá. Están pidiendo que lo saquen de la sala, que lo pongan en un lugar seguro, porque no tiene caso que esté ahí, las audiencias son muy largas, y puede esto afectar, incluso poner en riesgo al señor o cualquiera de las personas que están en la sala. ¿Esa quiere hacerse cargo? Gracias. En el mismo tenor que refiere la fiscalía, la defensa sostiene que aún el estado psicótico que la persona se encontraba al momento de la comisión del ilícito que se le atribuye fue determinado por parte del psiquiatra y dicho estado mental aún se encuentra activo. Por lo tanto, solicita a la defensa que mi defendido no se encuentra en condiciones óptimas para estar presentes en el desahogo de la presente audiencia. Es cuanto, señoría. Muy bien. Suficientemente debatido el tema y tomando en consideración que el criterio de quien esto resuelve no es una decisión que en términos del artículo 354 del Código Nacional de Procedimientos Penales tenga que resolver autónomamente, sino conjunto con mis compañeros vamos a deliberar sobre el tema nuevamente. Es un tribunal precisamente que toma las decisiones en colegio, o sea, votan, lo platican y se toma una decisión colegiada. Cuando es un tribunal unitario, pues solamente el juez decide, pero aquí van a decidir entre los tres, que es lo que estamos viendo ahorita. Bien, deliberado el tema en términos del artículo 392 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es por lo que se determina que efectivamente deberá de prevalecer el ajuste al procedimiento dictaminado en el auto de apertura a juicio oral y mediante interlocutoria previamente decretada
en interlocutoria de 8 de abril del 2015, es decir, que no esté presente el acusado y que sea representado por su defensor en el desahogo de la audiencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 56 en relación al artículo 379, último párrafo, y 416. Fíjense cómo todas las decisiones de los jueces están fundadas, no es arbitrario. ¿Por qué? Porque casi no, así digo, es ilegal que una audiencia se lleve sin estar presente el acusado. Eso no podría ser, pero aquí sí, porque las circunstancias o el grupo especial al que pertenece hace que el juez tenga que hacer un ajuste que no está en la ley, pero que es razonable. ¿Por qué? Por las razones que se están explicando y por la protección de los derechos humanos de una persona de un grupo vulnerable. El Código Nacional de Procedimientos Penales. Así lo resolvió el Tribunal de Enjuiciamiento. En estos momentos, entonces, se determina que deberá ser trasladado a los separos adjuntos a esta sala y que esté disponible en el transcurso y desarrollo de la audiencia en caso de ser necesario, a petición de las partes, para el desahogo de alguno de los medios de prueba. Policía Procesal, por favor, proceda al traslado a los separos del acusado. Doctora Abelardo Barriga, muchas gracias por su comparecencia y su colaboración. Usted fue requerido precisamente para auxiliar al acusado en caso de ser necesario, precisamente por el ajuste decretado al procedimiento en términos del artículo 419 del Código Nacional. En estos momentos ya... Bueno, ahora vamos a escuchar la imputación, que es el hecho. ¿Qué fue lo que ocurrió? Alegato de apertura. Pongan atención porque les voy a hacer una pregunta de teoría del delito, porque ya estamos por terminar nuestro curso de teoría del delito. Vamos a entrar a algunas figuras como son el concurso, ya vamos a cerrar los temas la próxima clase y entramos ya vemos si vamos directamente a Derecho Penal 2, que sería delitos en especial, o nos vamos a civil, porque nos quedó pendiente, nos quedamos en civil, nos quedamos en familia, nos falta todavía todo lo que es alimentos, tutela, curatela, contratos, propiedad, posesión, en fin, nos faltan los procesales. Entonces, pero bueno, ahorita vamos a cerrar porque pues quiero ver a ver si han aprendido. Quiero que escuchen qué fue lo que ocurrió. Este se llama el alegato de apertura, que es precisamente la narrativa de cuál fue el hecho, por qué está el señor en juicio. Pongan atención, por favor. Su hermano, al empuñar una botella, dado por la encargada de sala un micrófono inalámbrico. Muy bien. Conformidad a lo dispuesto por el artículo 44 en relación al artículo 381, párrafo segundo, y con las facultades de dirección que otorga el artículo 354, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se autoriza que le faciliten un micrófono y ponerse de pie. Encargada de sala, auxilie en el tema, por favor. Su conciencia destruyó una familia. Señores jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, abogados que ejercen la defensa técnica y que representan para todos los efectos legales al acusado, audiencia en general. Ese inolvidable día, 20 de enero del 2015, aproximadamente a las 15 horas con 20 minutos, se encontraba la víctima, la empresaria Aníbal Rojo, descansando en el sillón de su casa, alcoholizada. Y nunca esperó perder la vida. Fue una acción inconsciente y esquizofrénica. Escuchen, porque les voy a preguntar, ahora sí, los voy a agarrar a los que tienen la cámara apagada. La que motivó a Víctor Garibay Rojo, su hermano, a empuñar una botella, estrellarla contra el rostro de Baltasar, ocasionando que se cayera al piso. Hechos ocurridos en la localidad del Aguacero, en el kilómetro 60 de la carretera Manzanillo-Guadalajara, en el municipio de Tuxpan, Jalisco.
Además de haber estrellado la botella y ocasionar que su hermano cayera inconsciente, Víctor tomó un machete de 51 centímetros de largo con mango metálico y con el mismo empezó a aceptar lesiones en el área de la cabeza de su hermano, ocasionándole 8 heridas. 8 heridas producidas por agente corto contundente. Todas estas heridas en mejillas, nariz, mentón, frente y parte del cráneo. Con estas heridas le ocasionó la muerte. Con traumatismo maxilofacial severo, producido por agente corto contundente. Todo esto ante la mirada de su madre, una señora de 91 años, Elisa Rojo, que como acaba usted de mencionarlo, señor juez, tiene Alzheimer, una persona que vivió durante 25 años de su vida con sus 2 hijos en ese lugar donde sucedió el hecho. Habiendo observado parcialmente la agresión, Sandra Ortiz Hernández, una vecina que circunstancialmente estaba en la finca en esos momentos. A partir de ese día, todo cambió para la familia Garibay Rojo. Ahora Baltasar está muerto y Víctor está esperando que se le administre justicia. Fue dictaminado por psiquiatra oficial como inimputable. Y el día de hoy estamos reunidos en este recinto precisamente para eso, para que se administre justicia. Y la Fiscalía ha adoptado una postura de objetividad. Ok, a ver, vamos a bajar el Código Penal de Guadalajara porque no lo tengo a la mano, me confieso que no lo tengo a la mano. Vamos a entrar a la página que les dije, a ver si se acuerdan. La página más, pues digo, la más apropiada para esto es Orden Jurídico Nacional 2024, página de la Secretaría de Gobernación, donde encuentro todas las leyes organizadas y va a ser más rápido. Me voy al ámbito estatal y de la Ciudad de México y aquí voy a buscar Jalisco. Hidalgo, aquí está Jalisco, doy clic en Jalisco y aquí voy a buscar tipo de ordenamiento y voy a buscar código. Aquí está, tiene 12 códigos Jalisco y aquí está código penal, código de ética, código de procedimientos civiles, código de procedimientos penales, código electoral. Aquí está, código penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Le doy clic aquí y ahí está, descargar. Y vamos a buscar, oh, qué caray, dice conservar. Ya. Es que está de fresa mi máquina que descarga, no sé, ahí está. Aquí está el Código Penal. Vamos a buscar parricidio. Cada código penal de las entidades federativas es distinto, entonces tengo que yo tomar el que. ¿Por qué fue el de Jalisco? Porque ahí se cometió el delito, ¿verdad? Y es un delito de carácter local. Permítanme un segundo. En el artículo 27, doctor. ¿Es que qué, perdón? En el artículo 27, ahí viene ahí viene en el número 14, viene el parricidio. 27 del Código Penal de Jalisco. De Jalisco, gracias. A ver, vamos a ver. Aquí está. La prisión preventiva por otro delito, no está aquí. Aquí está. Dice, consideran delitos que ameritan pena de prisión. Sí, pero yo quiero el número de artículo donde está descrito el tipo. A ver, 213. Aquí está. Es el 223. 223. Sí, gracias. Aquí está. De hecho, este casi ya no existe con ese nombre. Nada más en Jalisco es donde lo tienen con ese nombre. Porque se entendía como que era la muerte del papá. Pero aquí es para cualquier. Escuchen esto, 223. Ya estamos aquí. 24. Aquí está. Parricidio.
Se impondrán de 25 a 45 años de prisión al que dolosamente prive de la vida a una persona con quien tenga un parentesco consanguíneo en línea recta o colateral hasta en 4º grado. Ya vimos el conteo de parentesco, ¿se acuerdan? ¿El hermano es pariente en qué grado? A ver, ¿quién dijo yo? El hermano, mi hermano, ¿qué parentesco tiene conmigo? Tercero, ¿no? No, ¿qué pasó? ¿Segundo? Segundo, línea colateral, consanguínea, línea igual, 2º grado. Entonces, sí cuadra porque dice, al que dolosamente prive de la vida a una persona con quien tenga un parentesco consanguíneo en línea recta. La línea recta vimos que son padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, todos los que están en línea recta. O sea, madre, padre, abuela, también no importa el sexo, pero son los que descienden o ascienden unos de otros. Y la colateral, el primer colateral que hay es mi hermano. Mi hermano es mi pariente colateral en 2º grado. Y aquí dice que es hasta 4º grado. O sea que si yo mato a mi primo, ¿se daría? Sí, ¿verdad? Sí. También sería parricidio. Bueno, ¿por qué es agravado? Bueno, porque en vez de el homicidio simple, se sanciona con una pena menor. Pero aquí la pena aumenta hasta 50 años de prisión. ¿Por qué aumenta? A ver, les pregunto. ¿Por qué es más grave? Porque el parricidio es una especie de homicidio agravado. Porque vamos a ver cuánto tiene el homicidio. El homicidio notoriamente es menor. Miren, permítanme, aquí está. El homicidio es de 12 a 18 años de prisión. En realidad, pues, bueno, sí es mucho, claro que es mucho, ¿verdad? Pero no es tanto como un parricidio. Un parricidio es de, permítanme, 25 a 45 años de prisión. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se agrava? Pues por el parentesco, ¿verdad? Pero la razón lógica, bueno, cuando veamos los delitos en específico, vamos a ver las agravantes del homicidio. Las agravantes del homicidio son premeditación, alevosía, ventaja y traición. Por eso cuando vemos las películas dicen, lo cometió con alevosía y ventaja, ¿no? Pero en realidad son 4 las calificativas que agravan el homicidio y las lesiones. Premeditación, alevosía, ventaja y traición. ¿Qué es la alevosía? Bueno, la premeditación, esa está fácil, no necesitan leerla. A ver, por la pura palabra, ¿qué es la premeditación? Es la planeación antes del acto, ¿no, doctor? El pensarlo, el maquinar el hecho. Planearlo, ¿verdad? Que viene realizando una planeación para matar a la persona. No fue de que de momento se calentaron, se pelearon y se mataron, sino que ya planeó. Y eso agrava, porque la persona es peligrosa. Alevosía, pues esa es más difícil. La alevosía es sorprenderlo de manera inesperada. Ya lo veremos cuando veamos eso. Premeditación, alevosía. Ventaja. A ver, alguien que no sea José, ¿qué será la ventaja? Pues contar con un elemento que la víctima no haya contado con Por ejemplo, un arma, que seas experto en artes marciales, en boxeo. Eso, claro, eso te da ventaja, ¿verdad? Sí. Y entonces pone en desventaja a la víctima y por eso se agrava. Y el último, que es el que aplica en lo que está traición. La traición es violar los sentimientos de confianza que uno puede tener. Yo nunca me esperaría, ¿verdad?, que uno de ustedes pues, me matara, ¿verdad? Porque son mis alumnos, mis amigos, Entonces un familiar aquí, ¿verdad?, un pariente que tiene una parentesco en línea recta colateral, te produce confianza, ¿verdad? Y esa confianza se viola cuando te matan. Y entonces hay traición. Entonces el parricidio es una especie de homicidio agravado por traición. ¿Ok? Bueno, pero fíjense lo que dice el tipo penal, porque aquí, repito, aquí ya tenemos el clímax de nuestro curso. Dice, ya vimos que si hay una muerte, ¿verdad? Si hay un muerto,
que fue el hermano de ese señor. Ya vimos que sí tiene un parentesco en segundo grado, que tenía una relación de parentesco, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice al final. Aquí al final dice, ¿qué dice? A ver, ¿quién lo lee? Esto que estoy sombreando. ¿Qué dice? Sabiendo el sujeto activo del delito, o sea, el delincuente, el que mató, el homicida, la existencia de esa relación. Este es un elemento subjetivo. Acuérdense que ya vimos elementos objetivos y elementos subjetivos. Un elemento objetivo es privar de la vida. Ya lo mató, ahí está muerto, ahí está el cadáver. El parentesco es un segundo elemento normativo porque requiere de demostrarse en torno a un acta de nacimiento. Dolosamente es un elemento subjetivo porque va a la mente, si lo hizo con intención o no. Y luego dice, sabiendo la existencia de esa relación. Ese es un elemento subjetivo, ¿ok? Bueno, entonces pónganse vivos porque ahora sí voy a preguntar. No estamos siendo inquisitivos, estamos siendo objetivos. Y en base al deber de lealtad y objetividad que me impone el artículo 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y habiendo hecho un análisis del contexto de este asunto, de esta causa penal, de conformidad con el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se mete. El artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales le permite a la Ministerio Público, de acuerdo con la objetividad y la lealtad, reclasificar el delito, reclasificar pues digamos que la clasificación, valga la redundancia, ¿verdad? Dice aquí 398. Tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una clasificación, una reclasificación al delito invocado. Acá vamos a escuchar que el delito, esta persona viene por parricidio, pero la Ministerio Público lo va a reclasificar de manera objetiva. Escuchen, bueno, a ver, les pregunto, ¿lo irá a grabar o lo irá a desagravar? O sea, ya se dio cuenta de algo, de un error que cometió el fiscal o los fiscales y que no lo van a poder acreditar. ¿Qué es lo que no van a poder acreditar? Pregunto, ¿el parentesco? Eso sí lo van a acreditar. ¿Que ya está muerto? Eso también ya está acreditado. ¿Qué es lo que no van a poder acreditar? No. Una imputabilidad. No. Eso también ya está acreditado. Ya oyeron que cuando se presentó el doctor, dijeron, pues sí está loco, aquí vienen los dictámenes y hasta lo sacaron de la sala, ¿no? Porque sí está loco. Le estoy diciendo de broma, pero así no se dice. ¿Qué es lo que no van a poder acreditar del tipo penal? Vamos de nuevo al tipo penal. ¿Qué dice? Ay, ya se me fue el artículo de... Aquí está. Ay, ya cerré. ¿Dónde está? Ya se me fue el de, ¿cómo se llama? El de Jalisco. Bueno. Los voy a reprobar, ¿eh? Aquí va ya la respuesta. Bueno, José sí la sabe, pero yo quiero que los demás también hablen, pues si nomás voy a darle clase a José, mejor me voy allá a su casa y le doy clase. Bueno, y Arturo también. Buenas noches, maestro. Una de las cosas que yo he estado notando durante la sesión es que no pueden, o sea, no hay igualdad, como usted mismo decía. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí hubo la conducta. Sí, adelante, pues adelante. Él no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Exacto. Y por lo tanto no se da el elemento subjetivo. ¿Cuál es el elemento subjetivo? Escúchenlo. Muy bien, muy bien. Excelente. Eso es lo que se tiene que hacer, un intento, ¿eh? Un intento y vamos llegando al conocimiento. Aquí nadie los va a juzgar, pues ¿a poco creen que yo nací sabiendo? No, pues si todos empezamos sin saber, ¿no? Miren, muy bien, excelente abogada. En estos momentos, reclasificando el delito en este alegato de apertura.
Puesto que si bien es cierto, la representación social ha sostenido el delito de parricidio desde que formulé imputación, eso porque era claro y evidente que existía un lazo consanguíneo directo entre Baltasar y Víctor, documentado con acta de nacimiento. No menos cierto es que analizando el contexto del asunto tenemos claro que Víctor fue dictaminado por psiquiatra oficial y se estableció que el día de los hechos cursaba un periodo psicótico. Y nos dice el perito que este periodo psicótico es una pérdida de contacto con la realidad. Se denomina trastorno esquizofreniforme orgánico, que es coadyuvado por el consumo excesivo de sustancias etíricas y presentan un síndrome precisamente de dependencia alcohólica. Por lo tanto, su señoría, juez del Tribunal de Enjuiciamiento, para esta representación social queda claro que no podemos sostener ni es dable pensar que Víctor no tenía la capacidad mental plena para determinarse y ejecutar sus acciones con las debidas consecuencias legales, puesto que cursaba un periodo psicótico, pero sostener que sí estaba consciente de que a quien estaba victimando era a su hermano. Máxime que el dictamen psiquiátrico refiere que los síntomas que presenta Víctor son alucinaciones auditivas y visuales, así como ideas delirantes. Por lo tanto, el delito de parricidio como delito específico, delito especial, el legislador consideró darle un aumento de la pena precisamente para castigar al agresor con más severidad, al agresor que a sabiendas del parentesco que lo une con la víctima aún así decida agredirla. Pero en este caso, siendo objetivos, no podemos sostener que Víctor tenía conciencia y lucidez que a quien estaba victimando era precisamente a su hermano. Por lo tanto, ese elemento de a sabiendas, en el caso de un inimputable, esta representación social considera que no puede estar presente. Por lo tanto, se deberá reclasificando en estos momentos el delito por el cual acuso a Víctor Garibay Ronco, siendo el de homicidio, previsto por los artículos 213, en relación al 15 y 19, fracción segunda del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Baltasar Garibay Ronco. De la misma manera, esta representación social reflexiona y sostiene que tampoco podemos hablar de calificativa del delito. Pues, entonces, pues por su situación mental, no sabe, está loco, no sabe que mató al hermano. Ahora, ¿habrá ventaja? Tampoco, porque no, bueno, ni siquiera hay dolo, pues, no hay dolo, porque no sabe, está mal de sus facultades. Que vuelvo al mismo razonamiento. Si Víctor cursaba un periodo psicótico el día de los hechos, no podemos considerar que él sabía que el machete le daba superioridad para la consumación del ilícito, pues todos sabemos que las calificativas del delito llevan implícito un elemento subjetivo que es que la gente sepa que ese objeto le da superioridad para lograr la consumación del hecho delictivo. Por lo tanto, al ser un asunto inimputable, tampoco sería dable hablar de calificativas. Así las cosas, su señoría, esta clasificación jurídica que en este momento propongo es porque existe la privación de una vida por cualquier medio, y en este caso el uso de un objeto corto, siendo un delito instantáneo consumado de conformidad con el artículo 15 del Código Penal y atribuyéndosele la calidad de autor material a Víctor, de conformidad con el artículo 19, fracción segunda del Código Penal del Estado, pues lo realizó por sí. Señores jueces, como responsable de la carga de la prueba y conforme vayan pasando uno a uno los órganos de prueba, acreditaremos la conducta desplegada por Víctor, una conducta de acción que realizó el día 20 de enero del 2020. Ahí está todo nuestro curso, Arturo y José, que son los únicos que, también, bueno, también la abogada ahorita que fue, ¿quién fue quien habló? Perdón, es que no alcanzo a ver sus nombres, no es que sea yo grosero, fue Sandra. Sandrita, bueno, y todos los demás que están aquí, Gaby, Caro, Alicia, aquí está todo el curso, conducta. Estamos ante un hecho típico. Tipicidad. Y que ese hecho también es antijurídico. Antijuridicidad. Lo que no se da que es la culpabilidad, porque la persona no es imputada. Pero de todos modos,
hay que ponerle una medida de seguridad, no un castigo. Que sea materia de acreditación precisamente el elemento de la culpabilidad. Esto por mandato de la ley, de conformidad con el artículo 13 del Código Penal, puesto que si hablamos de culpabilidad, hablamos de la vinculación psicológica entre el sujeto y la conducta que despliega, es decir, dolo o culpa. Y al estar hablando de un procedimiento de inimputables, la misma ley faculta para que no sea materia de acreditación este elemento, porque no podemos hablar de dolo o de culpa como elemento de la culpabilidad en un caso como el que nos ocupa. Y para que estén en posibilidades de evitar el fallo correspondiente, presenciarán dentro de este primer juicio oral del Estado de Jalisco los siguientes órganos de prueba. Escucharán al policía municipal de la población. Bueno, entonces la teoría del delito ahí está descrita y ahora bien. Permítanme, me salí. Sin querer le puse salir, pero me están escuchando ahí, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, bueno, Yes. entonces pues ya quedó creo que claro. Ya nada más nos falta para la próxima clase, ya vimos lo que es la culpabilidad, sus especies, ya vimos lo que es estado de necesidad. La semana pasada vimos el error, cuando vimos al sujeto que aparentemente trae una pistola, pero esa pistola no es real. Sin embargo, hay un error invencible. ¿Por qué invencible? Porque ni modo que la persona agredida va a saber que la pistola no era real. Ahí no hay legítima defensa porque la agresión no es real. Sin embargo, hay una cuestión de error invencible, de tipo o de prohibición. También cuando vimos al señor que mató a los conejos, vimos que era un error invencible que anula la culpabilidad. Ya vimos entonces la antijuridicidad como presupuesto, la imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad. Y ya vimos el nuevo régimen de los inimputables bajo el sistema de derechos humanos, nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, la jurisprudencia y a la luz del derecho civil. Cuando veamos derecho civil vamos a andar un poquito en la inimputabilidad. Ahora entonces los únicos inimputables, los únicos a los que no se les puede seguir ningún proceso penal son a los menores de 12 años, porque tanto a los de 12 a 18, que son los adolescentes, como a los inimputables por razones mentales, sí les van a seguir un juicio, pero con la diferencia que va a ser un juicio no de juicio de reproche, sino para imponerles una medida de seguridad. Y ya no va a ser el poder ejecutivo o el Ministerio Público el que los va a sancionar, sino va a ser un juez. ¿Dudas? Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Adelante, José, adelante. Perdón, José. Déjame ponerme mi chícharo porque estoy con un chícharo aquí. Adelante, José. Doctor, ¿hay un perjuicio que si yo no utilizo la terminología actualizada en el juicio, como el ejemplo que usted daba ahorita, que anteriormente se utilizaba personas con discapacidad o minusválidos, en un juicio oral actualmente, o simplemente me dará una llamada de atención la juez o juez? A ver, no te entendí bien, José. ¿Cómo que si hay un perjuicio? A ver si me explicas, o si es un caso en concreto que te haya pasado, porque no entendí bien. Otra vez, Pepe. No, me refiero que en el momento de estar llevando a cabo un juicio, que yo utilice una terminología. Ya. No pasa nada. No pasa nada, pero se van a dar cuenta que no sabes derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Porque, por ejemplo, José, hay veces que hay abogados que el otro día llevaron un abogado, se los voy a mostrar un día a la televisión, ¿no? Y dijeron que era el mejor abogado de derecho familiar, ¿no? Y empezó a decir cónyuge. Y ya todo el mundo dijo, no, pues este güey no sabe ni decir cónyuge, ¿verdad? Entonces, pues te quemas. Entonces, por eso es que, sí, o sea, yo les digo cómo se decía antes, pero también, no creas, a mí me cuesta mucho trabajo, porque yo durante 30 años les llamaba interdictos, les llamaba locos, les llamaba inimputables, y sigue existiendo. Si te fijas aquí, el código dice inimputables, ¿verdad? O sea, no pasa nada, no te van a sancionar ni nada, mientras no lo hagas de manera discriminatoria ni nada, pero sí tienes que tener cuidado porque se van a dar cuenta que no conocen humanos. Donde sí te pueden amolar es en justicia para adolescentes, porque en justicia para adolescentes tienes que estar especializado en el conocimiento de esa justicia, si no te sacan de la audiencia.
Entonces, por ejemplo, si tú no sabes lo que es un grupo etario, si tú no sabes muchos términos que son especiales de los adolescentes, luego el juez te saca de la audiencia porque dice, usted no conoce el modelo. Y entonces yo lo tengo que remover para proteger los derechos de la adolescente. Entonces, pues más vale que aprendamos cómo va. Por eso yo les doy ahí las opciones y les digo cómo era antes y todo. Y hay que irnos acostumbrando a la nueva terminología, que no tiene nada que ver con esas tonterías del niño y todas esas estupideces. No, eso es una tontería. Yo estoy hablando de un lenguaje de derechos humanos, no del lenguaje de género, que eso no existe. En Real Academia de la Lengua no ha aprobado esas tonterías. Bueno, ¿alguna otra duda? Muchas gracias. Cuídense doctor. mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Que descansen. Bye. Bye. Gracias.